anem amb el futsal Sant Quirze, on si aquesta temporada és descafeinada pel Futbol Club Sant Quirze, jo diré que és una temporada engrescadora pel futsal Sant Quirze, tot més aviat al contrari, per ser la temporada debutant, ser la temporada on estan havent-hi més sorpreses del que ens podíem esperar, perquè els equips estan competint força bé i on hi ha bastantes esperances de creixement del club, amb unes circumstàncies bastant complicades, i això és d'agrair. Primer de tot, Bernat Balboa, què tal, com estàs? Hola, bona tarda, nois, què tal? Has vist que he fet una intro impecable, eh? Sí, molt bé, Òscar, la veritat és que molt bé. Sí. Com tu deies, el context ens anava una mica en contra, però la veritat és que està anant molt bé, molt millor del que pensàvem, i ara comentarem una miqueta com ha anat aquest cap de setmana i com està anant tot en general, perquè ja queda poc perquè acabi les lligues, les nostres 4 lligues, i aviam si tenim sorpreses positives. Jo puc fer un comentari aquí del futbol sala? Sí, digues. Clar que sí, Josep. Jo veig una mica de la diferència és en la motivació. O sigui, el Sant Quirze de Futbol 11, jo crec que la desmotivació és absoluta, i el futbol sala, la motivació és absoluta, però en contrari. O sigui, perfecte. Van amb ganes, tenien ganes de començar, tenien ganes de fer-ho bé, alguns inclús van sobrats, que ja en parlarem després, i superbé, de veritat. I sort aquest any que tenim el futsal, que si no, no sé, tanquem la paradeta en general a l'últim maig. També és normal, el Futbol Club Sant Quirze porta molts anys, aquest any entre que el primer equip no ha jugat la seva lliga, no a segona, tal... I nosaltres veníem de zero, no teníem res a perdre i l'únic que volíem era començar i créixer, i també ho entenc, perquè ha sigut un any molt estrany per tots, també. Això sí que això és veritat i, esperem que la temporada que ve, com a mínim, pel Futbol Club Sant Quirze sigui millor. Però ens centrem un altre cop en el futsal. Mentre esperem convidat, Bernat, si vols, fem una miqueta de 5 cèntims del que ha donat una miqueta de la jornada, que són 3 notes positives, una negativa. Doncs no, mira, ja em menjo les paraules, perquè sí que ja tenim amb nosaltres l'entrenador del sènior del futsal Sant Quirze, l'Àlex Navalón. ¿Qué tal, Àlex? ¿Cómo estás? Oscar, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí. Genial. Bueno, Àlex, primero de todo, felicidades por... Y puedes hablar en catalán, ¿eh? En catalán, sí. O sea, yo te entiendo perfecto en catalán. Lo único que expresarme prefiero no. Vale, no, pues no te preocupes, te lo hago en catalán. Tornem al català. Doncs, anava a dir que esteu tenint una temporada magnífica amb el sènior A, inclús m'atreviria a dir que, com és temporada d'inici, de club de recent creació, doncs probablement la categoria es queda petita per la qualitat dels jugadors que teniu. Sí, la verdad que, ya lo venimos hablando desde el principio, ¿no? El senior A está diseñado para subir no un año, sino varios años consecutivos. Los jugadores que tenemos son de una calidad de juvenil nacional, que es la máxima categoría estatal, donde encima son un grupo que lleva desde infantil juntos y casi que en todas las categorías han ido ganando campeonatos o han quedado bien clasificados en las máximas categorías. Entonces, claro, estas categorías, ahora empezar desde tercera, que hemos tenido que empezar, es un poco difícil para ellos, pero bueno, ahí vamos. La verdad que este año está saliendo como lo esperábamos y muy contentos con esto. ¿Cómo se gestiona un grupo que va solo? Podríamos decirlo, Alex, así. Pues mira, si te digo la verdad, yo llevo ya, no sé si va a ser mi 5.º año con ellos, incluso el portero lleva casi 7 conmigo, que es lo que yo llevo en Cataluña. O sea, el primer equipo que entrené aquí en Cataluña estaba ya él, ¿no? En cadetes, y se lleva solo, ya no son los que se lleve solo, es que encima son muy inteligentes jugando, o sea, están a un paso por encima. Hay veces que ahora ya no, porque con mi experiencia con los años, también digamos que yo estoy un pasito por encima de ellos, quizá, ¿no? Pero llegó un punto en el que me sentía a la misma altura que ellos, ¿no? A nivel de conceptos, porque son jugadores muy inteligentes, y es más gestión de grupo, de tenerlos a todos contentos, tenerlos a todos enchufados, porque no olvidemos que tienen la edad que tienen, y por muy buenos que sean, tienen la edad que tienen. O sea, hay que encaminarlos, ¿no? Pues si hay un día... O típico un partido que ellos lo ven fácil y ya llegan al partido pensando que lo han ganado, pues tú tienes que darles ese plus para que no sea así. Luego gestionar los cambios y corregirles sobre todo lo que ellos no son capaces de ver durante el partido. Es un poquito más esto que no un entrenador en sí, sino más gestión de grupo, sobre todo.
I més això, partint des de zero en una categoria on estan bastant per sota els equips del que és el propi sènior del futsal Sant Quirze. Àlex, em consta que fa poques setmanes vas deixar el Montcada o fa... Sí, Bueno, no? És sí, correcte? sí, 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 vas deixar el bueno, Montcada, però per falta de compatibilitat amb totes les coses que tens, perquè ets una persona molt exacto. ocupada Sí, la verdad que i... ya me gusta este ritmo de vida, ¿eh? No me quejo de ello porque la gente cuando me dice, es que tiene muchas cosas, digo, bueno, es que es mi manera de vivir, creo, y es como estoy a gusto, ¿no? De alguna manera. Pero I com sí, ha la sigut verdad l'etapa? que el tema de Moncada, bueno, este año probé la categoría juvenil nacional, que ya tuve la oferta el año anterior y la rechacé, porque con el Club Natación Sábado ya había subido categoría y decidí quedarme un año más. Y este año decidí aceptar el reto. Es verdad que he tenido que dejar el cargo más que nada, y mira que estaban contentos y querían que continuara, ¿eh? Pero es más que en la categoría juvenil nacional es muy exigente. Se puede decir que es semiprofesional, ¿no? Al final tiene mucha dedicación. Para que te hagas a la idea, tenemos un grupo, todos los entrenadores de la categoría, donde cada vez que termina un partido nos pasamos el partido. Y entonces tienes una base de datos donde tienes todos los partidos de toda la categoría para ver. Esto hace que si la semana que viene juegas contra el Barça o juegas contra el Hospitalet, pues durante toda la semana pierdas mucho tiempo en ver partidos del rival, de hacer scouting. Entonces te exige muchísimo, además que es una categoría muy bonita. Lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, por ejemplo, no entrenábamos, pero el sábado juegas si estás pensando en el partido. El domingo que es de descanso te acabas descargando tu partido para ver qué fallos has tenido y al final es bonito, pero no tienes tiempo. Tampoc desconnectes del futsal, vaja, perquè estàs tota la setmana, de dilluns a diumenge, pensant en el partit que jugues i en el proper partit. Així... Correcto. Em sembla lògic i és maco també que hagis tu també apostat per ser una de les persones que vulguis construir un club com el Futsal Sant Quirze, perquè també ha sigut aposta del club que t'incorporessis dins de l'estaf tècnic i una miqueta. No sé, Bernat, m'aventuraré una mica dins de la junta, no?, del futsal. ¿Respondo yo o responde Sí, Alex? o Àlex, sí, no sé. Alex. Àlex, sí. Bueno, a ver, es que esto nace un poquito de cero y además, yo imagino que Bernat ya se ha ido contando, ¿no? Y sobre todo Kim también, que estuvo aquí con vosotros, Sí. que al final esto es una mezcla, es un proyecto, una mezcla entre ideas que tenía Bernat junto con Albert y algunas personas más, ideas que teníamos nosotros y se hizo un conjunto de todo y al final ha salido esto, ¿no? Claro, mi apuesta tiene que ser 100% por este club porque, en cierto modo, me puedo considerar uno de los fundadores del club. Y claro, fundar un club que este año hemos empezado con cuatro, que me parece que ya está bien, con 4 equipos, porque en plena pandemia ha sido complicado, pero de cara a que el año que viene esto va a crecer y tenemos previsión de hacer, pues quizá triplicar los equipos que hay ahora, incluso cuatriplicar, esto también va a quitar bastante tiempo. Al final toda la faena a nivel coordinativa la hacemos Bernat y yo, y esto quita muchísimo tiempo, entonces no puedo tener una dedicación. Yo al presidente Moncada la frase que le dije fue: si el día tuviera 36 horas, no dudes que yo seguiría aquí en Moncada, pero con 24 no me da y la verdad que sí, que muy contentos por poder crecer aquí juntos. ¿Y cuál fue el aliciente para decir, pues mira, voy a un club de nueva creación dejando lo que ya tenía, en este caso en Moncada, en división de honor, ¿sabes? Sí, Comenzar bueno, desde cero. a ver, es que lo de San Quirze nace incluso antes que Moncada, o sea, antes de la Vale. propuesta de Moncada. Yo estaba en el Club Natación Sabadell 6 años. El club al final también nace por una necesidad en San Quirze de fútbol sala, una necesidad que Bernat ya había captado bastante bien. Nosotros también teníamos la necesidad como grupo del primer equipo de seguir todos juntos. No querían de alguna manera irse a otros clubes a conseguir ascensos para otras personas, porque es algo que en la base es mucho, ¿no? Sabes que los ciclos infantil, cadete, entonces hay equipos que subes el infantil y justo subes de categoría y al año siguiente te toca pasar a cadete y tú no disfrutas la categoría que has subido, ¿no? Entonces ellos, cansados un poquito de todo esto, la idea de ellos como grupo era empezar a prosperar todos juntos y subir categoría. Entonces se propuso la idea de crear un club nuevo. Nosotros somos de Sabadell, San Quirze está muy cercano. Tenemos a Laia, que por ejemplo, que era una de las opciones hacer una sección femenina, y Laia es de San Quirze. Contactamos con Bernat, nos pusimos todos juntos y decidimos fundar esto.
Entonces, esto viene como antes del fichaje de Moncada. Ya una vez yo estoy con esto, esta es mi prioridad desde el minuto 1. Lo de Moncada era un poco, bueno, probar la categoría también. Creo que es experiencia para mí. Si la idea es que Sanquirza suba bastantes categorías, pues este año para mí ha sido una experiencia para llegar a esas categorías. Y a partir de ahí, ya te digo, mi prioridad es esto únicamente. Y de hecho, la oferta en Moncada era continuar y hacer un proyecto un poquito más a largo plazo, pero no tenía sentido porque mi proyecto a largo plazo es el de Sanquirza, por así decirlo. O sea, al fin y al cabo podríamos resumir que parte del Club Natació Sabadell está en el futsal Sanquirza, ¿no? Los que fueron de juvenil de tercer año el año pasado, sí, que son el grupete de amigos que te digo que llevan toda la vida juntos, son parte del primer equipo, sí. Bueno, hablando más de vuestro grupo en concreto, esta semana además, bueno, aparte de que habéis ganado todos los partidos, os ha puesto aún más de cara a la liga porque perdió Legara esta semana y por lo tanto ya sacáis 6 puntos, no sé si a falta de 3 jornadas si no recuerdo mal, ¿no? Correcto. Así que básicamente si ganáis la próxima jornada y se produce otro pinchazo ya podréis ser campeones de liga. Sí, incluso virtualmente también, porque al ser una liga tan extraña con esto del COVID que es solo una vuelta, la FIFA dice que cuando hay una liga a una sola vuelta no hay goal average individual. Por lo tanto, aunque nos quede el partido directo contra ellos y lo perdiésemos en este caso y acabáramos empatando a puntos la liga, por así decirlo, nosotros tenemos más 44 goles, me parece, sí. Y ellos tienen más 6, o sea, tendríamos que perder el partido contra ellos, digamos, 30-0. Sí. O sea, sería algo bastante inviable. Que como no cojan casi jugadores de división de honor, no, ni de broma, no? Bueno, per meva, jo ja estaria, no sé si, Josep, no t'ho voldràs afegir la teva aportació des del pur desconeixement, no?, de futsal. No, primer de tot, recordar l'entrevista amb el Quim, que yo aprendí mucho de fútbol sala, ¿eh? Que era el doble penalti y estas cosas. O sea, que... Mira, el doble penalti, mi mujer, por ejemplo, la primera vez que vi un doble penalti me preguntaba que si es que se tiraba 2 veces el penalti. Mira. Para que veas el desconocimiento. Bueno, pero a ver, yo lo pregunté y aprendí. Y no, yo ¿sabes qué me pensaba? Yo me pensaba que era rollo el hockey, ¿sabes? Que es como un penalti pero que estás solo, es como uno contra uno. Sí. Bueno, de hecho, en la Liga Estadounidense de Fútbol los penaltis son así, ¿eh? ¿Esto no lo sabíais? No iba tan mal yo. Es que yo solo he visto partidos de la Liga Estadounidense de fútbol. Sí. Por eso he pensado eso. No, pero de verdad, se lo pregunté aquí y me acuerdo de esta entrevista porque creo que fue la primera de fútbol sala y bueno, mis preguntas eran un desastre. No, yo solo tengo una pregunta, bueno, no, tengo un par. La primera es, yo soy muy fan de un entrenador que gana mucho y una de las cosas que dice, Pep Guardiola, una de las cosas que dice es que cuesta mucho motivar a sus jugadores cuando llevas mucho tiempo ganando. Es decir, que se motiven no contra el Chelsea es fácil, pero que se motiven contra el Burnley o contra los equipos de la tabla que están a más bajo nivel, le cuesta mucho. ¿Cómo lo haces tú para motivarlos ya que lo habéis ganado casi todo, por no decir todo? Bueno, te digo que estos chavales casi que se motivan solos, ¿eh? Porque ya el hecho de jugar todos juntos para ellos ya es como un aliciente. Al final, como ellos dicen, son una familia y esto no es retórico como pasa en el fútbol, que cuando se forma un equipo al final acaba siendo una familia, ¿no? Es que ellos hacen vida fuera del fútbol sala juntos. De hecho, ahora en verano se van 3 semanas de vacaciones porque el Marc García tiene una furgoneta que la nombrasteis en la entrevista de equipo. Sí, yo le pregunté por la furgoneta y me dijo, ahora no sé de qué me hablas. Digo, joder, pues no se entera. Es de Marc García, que es uno de los jugadores, y ellos hacen todos los veranos, hacen un viaje y se van un par de semanas, montan tiendas de campaña y se van a hacer Galicia o se van a hacer... Pues al final el vínculo que tienen ya es muy bueno, por lo cual la motivación, ya simplemente por jugar juntos, es una motivación extra. En este caso, con el Club Sanquirza, lo que hemos conseguido, a pesar de que los partidos están siendo, y me sabe mal decirlo, pero están siendo un poco aburridos, porque al final a ellos no les... De hecho, pongo esta semana Marc García ha ido a jugar con el equipo de Bernat, con el Senior B, y me dice que este año ha sido el único partido que se lo ha pasado bien, porque ha ganado 5-4 en el último segundo. O sea, es decir, es la primera vez este año que ha conseguido tener esta sensación, ¿no? Pero más allá de eso, el que pelean por su propio club, de alguna manera, ¿no? Y porque al final la ventaja de subir de categoría va a ser para ellos el año que viene, si se vuelve a subir y así. Entonces, esto es una de las motivaciones mayores que tienen. Claro, aquí se juntan dos cosas. La primera es que se conocían y el hecho de conocerse, esto es una ventaja muy grande. O sea, aunque a nivel técnico
bueno, en este caso a nivel técnico también están por encima de todos, pero aunque a nivel técnico no estuvieran bien, el hecho de estar tan unidos entre ellos, esto al final también es una ventaja y al final psicológicamente es la clave para ganar al final. Claro, pero si encima vosotros tenéis el añadido, que esto son las cosas que, claro, no podemos preguntarlo, hasta los últimos años del programa lo preguntábamos, claro, os lo sentís vuestro como proyecto, ya no como equipo, sino como proyecto, de decir, vamos a subir lo máximo posible, que lo hemos creado nosotros, ¿no? Y vamos a lograr lo máximo posible este Correcto, proyecto. mira, una de las frases de Kim es Kim Ruiz, que hablasteis con él, es como, digamos, el papi del equipo, a pesar de que tiene un año más que todo solo, ¿eh? Pero su manera de ser es como muy madura. Habla muy bien, ¿eh? Habla muy bien. Sí, es muy maduro, ¿no? Entonces, él siempre, nosotros hace 2-3 años, que fue cuando más vínculo creamos, fue que jugamos un ascenso a la División de Honor a un partido único en una sede única y era un partido a vida o muerta y si ganaba subías y si no, no. Jugamos contra el Sant Julià de Andorra. Y antes de empezar el partido, yo le dije que en la charla del vestuario, aparte de yo dar mi charla técnica y tal, en la charla un poco motivacional, siempre lo dejo hablar a él, ¿no? Cuando son partidos muy importantes, porque él sabe comunicarse muy bien con el grupo y en una de las charlas decía que él no venía a defender ningún escudo, ¿no? Él decía, yo vengo a defender a mi grupo. O sea, me da igual qué escudo llevemos ahora mismo en el pecho, que yo vengo a defenderos a vosotros, ¿no? Entonces, si a eso hay que añadirle que hagan Sant Quirze, además de eso, ellos sienten el escudo como suyo. O sea, para ellos es total, ¿no? Ellos para lo que haga falta de Sant Quirze, ellos van a estar a la primera, porque lo consideran de alguna manera suyo y saben que todo el beneficio que se obtenga, de alguna manera también va a ser de ellos. O sea, las charlas motivacionales las hace Kim normalmente. O sea, como entrenador tú das las más técnicas y las motivacionales siempre van a... Depende del partido. A veces es Kim o a veces es otro jugador, ¿eh? Depende del partido que yo crea, pero a veces sí que... antes de entrar al vestuario le digo, Kim, ahora me salgo a hablar con el árbitro y te encargas tú de dar una mini charla. Y ellos ya se... Pues que, pero no es que yo siempre lo pienso eso, y ya no a nivel amateur, sino a nivel profesional. Dar una charla motivacional no es fácil, ¿eh? O sea, si te llevas muy bien con todos y ya tu rol es como de guía, pues entonces quizá te sale más, pero no es trivial. O sea, pensarse alguna anécdota que sacar o algunas frases de estas, no es fácil hacer eso, ¿eh? No, yo a veces me lo he preguntado y encima son cosas que no son preparadas, porque al final las vas diciendo según te va saliendo. Te deja guiar mucho por... Yo me considero de sangre caliente, ¿eh? Y me considero que yo empiezo en un tono la charla, por así decirlo, y la acabo en un tono que ves la cara de los jugadores y se les ve que te están deseando que termines para pegar 4 palmadas y salir al campo porque realmente se lo están creyendo. Pero ya te digo que con este grupo es todo como muy fácil, ¿eh? Yo que he entrenado otros grupos diferentes, como este año, por ejemplo, con el Moncada, son grupos es muy fácil este grupo. Yo, es que claro, en este caso la pregunta tampoco. Una pregunta que hago a los entrenadores también es el team building, cómo lo hacen para unir el equipo. Pero es que claro, aquí me he respondido. Ya me he respondido que ya están solos, ya se conocen. Bueno, yo por mi mecanismo te diré un poco que a principio de temporada, sobre todo en pretemporada, sí que parte de las sesiones las hacemos a hacer juegos lúdicos. O sea, es un poco la manera de que todo el mundo se suelte, ya te digo, ya no solo por este grupo en general, ¿no? Un poquito de la manera la gente. Pero juegos lúdicos, ¿de qué tipo? O sea, ¿cómo es ahora un juego lúdico? No sé. Claro, no sé, juegos donde interactúen mucho, es que no sabría decirte. Yo soy muy fan del preparador físico del Betis, que se llama Marcos. ¿Y qué hace este? Bueno, si te ves ahí los típicos vídeos que sale Joaquín, casi todos los ha preparado Joaquín, yo me veo los chistes de Joaquín. No, pues en el Betis hacen muchos juegos de este tipo en salas y bueno, no tienen nada que ver con el fútbol ni con el fútbol sala, por así decirlo, pero son juegos de convivencia de alguna manera y son lúdicos. Entonces, pues que al final, sí, perdón. Es una manera de que entre todos conecten. Ya te digo, en este grupo no es necesario, porque conectamos ya de que termina el entrenamiento, nos vamos todos a tomar una birra y estamos 2 horas hablando. O sea, esto ya es diario. Es que al final es más importante la cohesión que al final que un entrenamiento más a nivel físico, o sea que no te hace ganar un partido como la cohesión quizás. Nosotros en los últimos años, cada vez que hemos tenido un partido directo de ascenso o hemos tenido de ganar la liga en tal jornada o primero contra el segundo, esa semana, por ejemplo, hemos decidido no entrenar un día de la semana. Y nos hemos ido, normalmente hemos hecho una partida de bolos con cena y luego hemos hecho a veces un pádel o hemos ido a hacer un... Claro, es que así de buenas parece, pero ¿qué hacen estos? Pero al final, a nivel técnico, no vas a aprender nada en una semana. Es así. Y a nivel físico, lo que no hayas hecho en toda la temporada, no lo vas a hacer en una semana. Que no dejan de tener 19. Ya, es verdad. Encima eso. O
O sea, al final lo que hay que estar es unidos. O sea, es que es muy Sí. importante esto. Mira, sí, me ha gustado mucho estos puntos de la entrevista. Alex, bueno, te lo comento porque Bernat de fútbol sala, aparte del futsal San Quirze, tiene poca idea, porque lo hemos comprobado en los programas. Poco a poco lo iremos enganchando. La Lo verdad. iremos enganchando. ¿Tú eres más de fútbol sala, las dos? Bueno, yo vengo de Alicante y allí es verdad que fútbol sala está un poco desvinculado de la sociedad porque digamos que era como donde va la gente que ya ha terminado el fútbol, ¿no? Entonces yo hasta juveniles estuve jugando prácticamente a fútbol. La suerte que tuve es que un familiar muy cercano, o sea, el hermano de mi madre, mi tío, jugaba en el Pozo Murcia, entonces al final todas las semanas me iba a Murcia, de Alicante a Murcia apenas media hora, y todas las semanas íbamos al pabellón ahí a ver los partidos. Entonces una vez terminé mi etapa juvenil, ya decidí pasar al fútbol sala y a partir de ahí ha sido fútbol sala. Así que te enganchaste rápido, realmente, ¿no? Sí, bueno, es que prácticamente lo he mamado desde pequeño. O sea, lo único que es eso, que no hay la filosofía que hay aquí. Aquí hay cuarta catalana, tercera catalana. Allí hay 2 categorías y de un grupo cada una. O sea, no hay equipos ahí en la Comunidad Valenciana. Hay muy poquitos. Y entonces, claro, seguramente si hubiera nacido aquí, en Cataluña, me hubiera aficionado al fútbol sala desde el principio. Pero allí, El Pozo Murcia es importante, ¿no? Este Sí, me suena a mí todo, ¿eh? Bueno, a nivel de España está entre los 3, bueno, entre los 2, porque el Barça realmente es un club reciente de hace 4 días, por así decirlo. Sí. Entre los 2, ¿y cuál es el otro? ¿Pozo Murcia y el otro? Inter Movistar, que antes Inter era... Movistar, sí. sí. Antes era Boomerang Interview. Ah, sí, exacto. Sí. Bueno, este año también ha habido una serie de equipos así que han estado muy arriba, como Palma, ¿no? Cartagena, etcétera, ¿no? Es muy importante, primero, la apuesta del fútbol por el fútbol sala. El hecho de que ya el Levante tenga una sección... Exacto. Betis, Palma casi que tiene un convenio con el Mallorca, el Peñíscola con el Villarreal. Pero no es el caso de Cartagena. Cartagena, ¿no? Cartagena no, pero bueno, Cartagena ya venía siendo uno de los top 5, top 6 de España. Hubo un año que Polaris World, que era una empresa muy conocida de construcción, se hizo con ellos y fichó al mejor jugador del mundo. Eso fue hace cosa de 10, 12 años. Y a partir de ahí ya se metieron un poco también en este rango. Lo único que no han sido top, nunca top 3, top 4, pero siempre han estado ahí dando guerra, la verdad. ¿Y de qué equipo eres de futsal? Bueno, yo como siempre he sido aficionado al Pozo. El Pozo Murcia para mí es muy importante. Soy del Barça de fútbol y el Barça... Sí. Pero me da un poco de rabia el Barça en el fútbol sala. Sí, ¿no? Esta política de todos brasileños. En la base, por ejemplo, yo que llevo aquí en la base mucho tiempo en Cataluña, o sea, los últimos años, es muy difícil ver que un equipo coge y hace una sección, ficha los 10 mejores, y al año siguiente los tira a la calle y ficha los otros 10 mejores y va haciendo esto. O sea, quizá una de las cosas que pasa con el Barça, que esto entiendo que es el fútbol sala, es que, claro, al final el dinero puede que salga del fútbol, y claro, al final hacer un equipo así no tiene tanta gracia. O sea, es inyección del dinero del otro. En el fútbol sala piensa que un presupuesto, y esto te hablo a lo mejor de hace 3-4 años que me informé un poco más del tema, ahora estoy un poco más perdido, pero no tiene que ir muy lejos. Pero el presupuesto del Barça de fútbol sala ahora mismo es de cerca de 8 o 9 millones de euros al año. Piensa que equipos de la zona baja igual están rascando los 300.000 al año. O sea, que hay jugadores de primera división que apenas están cobrando 1.000 euros y hay jugadores de primera división que pueden estar cobrando 30 o 40.000 euros mensuales, hablo. Entonces, claro, la diferencia de presupuesto... Entonces, es muy bonito este año que se haya igualado tanto la liga a pesar de los presupuestos, que era lo que siempre ha sido difícil en el fútbol sala. Ya. Bueno, cuando no hay... Ahora diré una tontería. No hay Madrid de fútbol sala, ¿no? No, y es algo que me parece que es necesario. O sea, el Inter Movistar es de Madrid y no costaría nada. O sea, el Inter... Vale, pues el Inter se puede... Bueno, ha jugado siempre en Torrejón, pero son de Madrid y me parece necesario que haya un Barça-Madrid de fútbol sala y un Atlético de Madrid y un Valencia o sea, me parece necesario. A pesar de que somos un deporte mayoritario, que dependemos de otro deporte mayoritario, porque el fútbol sala no deja de ser mayoritario, lo único que vivimos a la sombra del fútbol, ¿no? Correcto. Pero al final, esta ayuda, yo en Alicante se creó el Hércules Club de Fútbol y el Elche Club de Fútbol Sala, con las mismas equipaciones y todo. Y pasamos de que la gente iba a ver al Hércules o al Elche 100 personas a que las peñas de las banderas del Hércules o la peña del Elche fuera al pabellón. Esto ya te da un aliciente más allá de lo económico. Porque el Levante, por ejemplo, no recibe nada económico del Levante de fútbol.
El Levante lo único que recibe es Ah, no. nombre, escudo, logo y camiseta. O sea, diríamos que es como una sección aparte de... Exacto, o exacto. Ah. Se creó así, era era Dominicos Maristas de Valencia y se adjuntó al... Entonces, es muy importante ya el hecho de tener el escudo y la masa social. Perfecto, pues Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Ultimate Match. Un placer. A ver si vosotros. va pasando también la gente del futsal, vamos dando un poco de difusión al club y entre todos también pues nos apoyamos un poco. Muy bien, me gustaría deciros que siempre lo hablo con el Bernat, invitaros un poquito a que vengáis a algún partido. La semana que viene, esta semana jugamos fuera, pero la siguiente podemos ser campeones de liga ahí en casa y el juvenil, que lo tenemos también ahí a tiro, ¿eh? O sea, que estáis más que invitados. Tenemos que intentar. Yo no prometo nada porque siempre que he prometido cosas los 2 años la he liado y no lo he cumplido. Entonces, pero de cara a la temporada que viene, puede ser. Vale, te cojo la palabra. Venga. Sí, no, bueno, yo también me apuntaré. Muy bien. Vale, perfecto, pues muchas gracias Alex Nada. por todo y nada, mucha suerte, que ya os queda nada para ganar la liga. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adéu. I seguim parlant una miqueta amb els altres equips, fem una miqueta de recull de resultats, teves valoracions i impressions. I ens ha fet una mica de spoiler l'Àlex de que el Marc Garcia va baixar amb vosaltres i us va solucionar la papereta, no? Us va donar els 3 punts, no? Ara parlarem, sí, va ser un partit entretingut. Comencem amb el primer del cap de setmana, va ser el juvenil, que va jugar a casa, va jugar al pavelló, i li va fotre un 8-1 a l'Esclop, que, teòricament el partit anava una mica complicat perquè l'Esclop estava a mitja taula però cap amunt, no cap a baix, i doncs era un rival directe, però ja veus que els nois de l'Àlex Gómez es van sortir 8-1 i ara mateix en segona posició amb un punt menys que el primer, que són el Parets, i amb un partit menys. Clar, a més, han avançat el Caldes, no? Exacte, que juguen aquesta setmana, o sigui, juguen al Sant Quirze a Caldes, perquè el Caldes va perdre 3-2 contra Sentmenat. És que aquest grup del juvenil és curiós, perquè hi ha com 5 equips que depenen de si mateix. Ostres. Està el Parets, el Sant Quirze, el Caldes, l'Arenys de Munt i el Sentmenat. Doncs això és qui guanyi tot, guanya, bàsicament. I esperem que els nostres ho puguin fer. Aquest cap de setmana tenen un partit important i complicat, perquè juguen contra els tercers, que és Caldes, que estan empatats a punts, ja et dic, amb un partit menys nosaltres, però bé, portem 40 gols, l'equip més golejador, portem 13 gols encaixats, l'equip menys golejat. El Pol? El Pol va fotre un hat-trick aquest cap de setmana. Otra vez. Està bé, crec que porta... 14 o 15, no, ja? Crec que porta 14, sí. Porta 14 i li queden 3 partits, eh? O sigui que, ojo, que si va a hat-trick per partit, arriba. Va dir 25, eh? Bueno, 20-25. Home, 3 són 9, són 23, eh? Bueno, Josep... Siguem una mica flexible, Josep. Bueno, de fet, ell va dir 20-25. I jo li vaig apuntar... Jo tinc apuntat aquí 25, aunque haya dicho 20. Doncs sí, bueno, aquest cap de setmana partit important pel juvenil. Després vam jugar nosaltres, vam jugar al Sèniors B al camp de la Prospe, que recordeu al principi que dèiem, ostres, la Prospe va golejant 5-0 tal, doncs va perdre, crec, la Prospe contra el Badalonès 1-2, que el Badalonès era mateix el que va primer. La Prospe, acrònim de què? Prosperitat Nou Barris. Vale. I vam anar allà a Nou Barris. Sí que és veritat que vam baixar a l'Albert Vic, el porter del Sènior A, i el Marc Garcia del Sènior A. Més que res, no anàvem a baixar el Marc. L'únic que un dia abans jo vaig notar unes molèsties al genoll i li vaig dir a l'entrenador que millor anar segurs i portar un per si de cas. I clar, vull dir, no portes a qualsevol, baixes la Marc Garcia. I vulguis o no, tu ja saps que és bo, però quan el tens al teu equip és una altra cosa, és increïble. I l'equip va jugar molt bé, anàvem 1-4 al descans, vam sortir després a la segona part una mica tontats, ens van fotre 2 molt ràpid i ens van tornar a fotre un altre quan jugàvem de 5, però finalment... Llavors va tornar a sortir Marc Garcia i ja va arreglar... No, és que estaven jugant de 5, no tenien porter i el Marc li va arribar la bola i a 20 segons al final va xutar sense porter i va marcar. Però sí, la veritat és que molt bé. Lògicament tenia Marc Garcia a l'equip ajuda, però crec que tot l'equip va fer un autèntic partidàs i un partit tan complicat, guanyar 4-5, doncs, vam marxar contents. I ara mateix estem tercers
Sí que és veritat que amb 2 partits menys que la Prospe, però bueno, tercers i desitjant guanyar els 2 últims partits que ens queden, que és contra el Badalonès, l'última jornada a casa. Potser ens guanyen la Lliga a casa nostra, però bueno, tampoc ja no ens ve d'això. Quants pugen, Bernat, aquí amb vosaltres? Puja el primer i els 2 millors segons. Clar, Doncs el Tot Sala, que és el meu amic que va venir a jugar, recordeu? Ho té complicat, però bueno, potser si guanyen a la Prospe, potser pugen. Ja veurem. Després van jugar el sènior femení, les noies van jugar contra el Génesis Candeu, al pavelló nord, crec, de Sabadell. Van perdre 4-1, ara mateix el Génesis va segon, amb un partit menys que l'Obergràcia. Acaben la Lliga ja la setmana que ve, no? Sí, era un partit complicat. A les noies li queda un partit, crec, contra l'Escola Pia, a casa. A veure si podem tenir-les la setmana que ve, Bernat, per fer una mica de balanç de temporada. Ho intentarem. I, bueno, però al final... Bé, era un partit complicat. El primer partit que perden de tant, perquè els altres havien perdut 0-1. Correcte. Però bueno, bé, la temporada ha anat com ha anat i les noies estan contentes. Al final van aprendre alguna cosa totes elles, amb els del sènior masculí també, o sigui que molt bé, bon rotllo i, bueno, era un partit complicat. L'objectiu d'aquesta temporada és conèixer, no? Sí, exacte. I, bueno, ens queda les estrellites, no?, que li diem, perquè, bueno, si us fixeu a l'escut hi ha unes estrelles i són ells. O sigui, cada estrella és un d'ells. Com no he entès? Què vol dir l'estrella? A l'escut hi ha unes estrelles a la part de dalt, no aquest, l'altre. I doncs hi ha com 9 estrelles i és per cada un dels jugadors que va crear el projecte, i doncs li diem les estrellites. Però què són? Tots de l'A? Exacte, sí. Però tu no havies creat el no sé què? No, però, o sigui, el club... Josep, si ens hem de ficar una altra vegada a explicar això... Bueno, doncs un altre dia. Un altre dia ho expliquem, ¿vale? Però, bueno, que són els jugadors. Vale. I res, bueno, l'A, que va guanyar 6-1 i ja ho hem dit, l'Egara va perdre, doncs 6 punts per sobre del segon i bueno, depenent de com, si guanya la setmana que ve, poden guanyar la Lliga a casa d'aquí 2 setmanes. O sigui que tant de bo. Virtualment, ja ho ha dit l'Àlex, seria un equip de segona catalana i matemàticament la següent jornada. O sigui que... Sí, bueno, jo crec que és que no sé si matemàticament la penúltima jornada ja ho poden ser. Perquè porten 6 punts per sobre, imagina't que l'Egara perdi, jo crec que sí, però bueno, en definitiva, que celebrarem el títol a casa, la penúltima, si guanyem. Vull dir, no vull cantar victòria, però veient l'historial hauria d'anar molt malament la cosa. I res, això, nois, esperant que el sènior masculí i el juvenil puguin pujar. Ens faria molta il·lusió el juvenil, la veritat, perquè el sènior era un objectiu. Si no pujaven, no era un fracàs, però era un tio. Havia de passar. Anem al futbol sala a Sant Quirze. El juvenil, ostres, estaria molt, molt bé. I els nois, bueno, ja us he dit sempre que han evolucionat moltíssim i ostres, estem molt contents per ells i tant de bo. Tant de bo aquest fin de puguin guanyar i puguin pujar a segona.